Durante varios años se dijo que la ley había entrado a los establecimientos educativos, se había entrado a las aulas de clase. Después de la expedición de la Constitución de 1991, cuando se creó el mecanismo de protección para los derechos fundamentales y se empezaba a hablar sobre identidades sexuales, sobre pensamientos diversos, identidades diversas, sobre inclusión, se generaron unos movimientos fuertes entre la contradicción de la educación tradicional, esa educación conductista con la que nos educaron a muchos de nosotros, donde 2 más 2 era 4 y se caminaba por la misma fila y uno tenía que pensar como el profesor y no se permitía que el estudiante tuviera otra perspectiva. ¿Por qué hablar de derechos humanos precisamente en todo este ámbito de la escolaridad? Porque es que si hay lugar donde se violan los derechos humanos, donde se vive a diario esa situación, es en los establecimientos educativos. ¿Por qué? Por la misma condición de formación, la misma condición de formación de las generaciones. Entonces, cuando aparece este mecanismo de protección, entonces si el niño o la niña querían besarse en el salón de clase y la profesora le decía que no, que esperara un momento, que no era el lugar, entutelaban. Cuando de pronto empezaron los niños a decir, no, yo no soy niña, yo quiero ser niño y no quiero usar este uniforme, entutelaban al colegio. De pronto el estudiante decía, no me dejan desarrollar, no tengo derecho al libre desarrollo de la personalidad y entonces yo quiero con el uniforme usar tenis rojos y no me dejan, o necesito tener el cabello largo, o yo quiero usar el cabello con un mechón morado. Y vino una etapa como de transición entre el reconocimiento de identidades, entre la inclusión, en el respeto por la diferencia, en todo lo que se ha dado en este transcurrir de la Constitución de 1991. Eso hizo que la Corte muchas veces se pronunciara sobre estos diferentes aspectos y ahí es donde termina el Ministerio de Educación Nacional pues buscando cómo unificaba todos estos criterios sobre derechos humanos, sobre identidades, sobre respeto por la diferencia en normas específicas que tuvieran que ver con ese respeto a la diferencia y evitar la violencia escolar. ¿Cómo se procede entonces? Pues a la revisión de los manuales de convivencia, a dejar plasmadas conductas que podrían hacer curso a una investigación por violencia intrafamiliar. ¿A cuáles me refiero? La misma ley habla de una... vamos a mirar aquí un momentico, me salgo de la pantalla porque voy a usar el tablero, necesito borrar. Y es que esta violencia intrafamiliar referida en estos decretos los tenemos como violencia intrafamiliar, violencia escolar tipo 1 o tipo A, dicen otros, tipo B o tipo C. O violencia tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿A qué hace referencia esto? Pues a la gravedad, a las consecuencias, a los factores que generan la violencia escolar, a los factores. Entonces, se activa todo lo que se llama un protocolo, a ver, no supe escribirlo, un protocolo de seguimiento a la posible violencia escolar. Este protocolo que se activa, ¿cuál es? Que además de existir un manual de convivencia, existe una constitución que protege los derechos de los menores, otra vez volví a decir menores, de los niños, niñas y adolescentes, suprimido el término menor. Bueno, entonces, pues bueno, esta ley establece que ¿qué es tipo 1? Tipo A o el menor. Sencillamente que son como esa burla permanente, sin llegar a agresiones, sino que permanentemente se le está haciendo chanzas sobre
alguna condición física, o de pronto se le está diciendo verbalmente algunas cosas que se hace referencia a alguna condición que es diferente dentro de su grupo escolar. Ya el tipo B es cuando ya hay más una agresión, ya hay con ocasión de esa discriminación hay algún tipo de violencia física, cuando ya el niño o niña está llorando permanentemente, cuando ya llega a su casa y no quiere ir a estudiar porque se siente acosado o por la profesora o profesor o por alguno de sus alumnos. Recordemos que en este transcurso hemos hecho referencia a eso, de que la violencia escolar no es solamente la infringida por los mismos compañeritos, sino de profesores a los alumnos. Y ya el tipo 3 es una violencia que hace tránsito al exterior de la comunidad académica y se puede convertir en un delito, ya una violación sexual, una agresión sexual, ya puede ser una violencia, una agresión física con connotación ya de lesiones personales. Pero aquí hay una cosa para la reflexión: pasar de esta podría haber solo un paso. Por eso las instituciones educativas, antes de hablar de violencia intrafamiliar, tienen que generar procesos de prevención, que es lo que la norma habla. Entonces, ¿cómo se generan los niveles de prevención de la violencia escolar? Con concientización. Concientización que uno en un colegio se pasa como las personas adultas en el trabajo, la mitad de los días de su vida. Los niños, niñas, los adolescentes, los profesores, profesoras, la comunidad académica permanecen mucho tiempo compartiendo. Entonces, desde los primeros años se va uno dando cuenta como maestro, como maestra, los potenciales agresores, porque los niños, las niñas no se vuelven agresivos de la noche a la mañana. Hay una serie de conductas y comportamientos que van contribuyendo a que se generen esas conductas. De hecho, tanto de niveles y cursos como de situaciones en un momento determinado en el aula de clase. ¿Qué significa? Comienza el año, febrero, marzo, abril, y el niño viene llorando, se siente perseguido, se siente molesto. La profesora, el profesor no le pone atención, el coordinador no está pendiente, el rector menos. Y si no se hace prevención, pues obviamente los resultados van a ser que este niño termina reaccionando violentamente y después de haber sido víctima, pasa victimario en algunos casos. Entonces, ¿qué pasó? Que ya no se aguantó más y reaccionó, pero no se le hizo un seguimiento a lo que había pasado antes de esta reacción. Entonces, en esta reflexión, digamos, tratamos de hacer provocaciones en que los escenarios de los derechos humanos, ya sea la casa, el parque, el establecimiento educativo, deben tener, cuando se trata de estos sujetos de derecho, como en el decir de la argot jurídico, estos sujetos de derechos, tendrían que hacérseles seguimiento, especialmente en las aulas de clase, para prevenir más que sancionar, porque ya si no se reprende al niño o niña, se castiga al adolescente, y del adolescente se castigará al ciudadano o a la ciudadana. ¿Dónde se genera la violencia? En el hogar, en la comunidad, en el aula de clase, pero con prevención, con una buena concientización para maestros, maestras, comunidad educativa, se puede prevenir la violencia en Colombia y el respeto por los derechos humanos. De nuevo con ustedes en el diplomado virtual organizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Facultad de Derecho. En el día de hoy vamos a hacer unas pequeñas reflexiones, nos vamos a referir un poco a lo que significa, o mejor, a los derechos que tienen los estudiantes, niños y niñas y adolescentes en las instituciones educativas, lo que tiene que ver exactamente con la violencia escolar, el llamado bullying.
porque en primer lugar es necesario ubicarlo en el contexto escolar estrictamente. La violencia contra niños, niñas y adolescentes se genera en diferentes escenarios, pero en este momento nos vamos a referir en nuestra clase de hoy, o mejor, en nuestras reflexiones del día de hoy, es a la violencia escolar. En este contexto encontramos varios actores. ¿Qué actores forman parte de este contexto de la violencia escolar? Tenemos las directivas de la institución educativa, independientemente que la institución sea un colegio público o un colegio privado, un colegio bilingüe, un colegio confesional, cuando nos referimos a los religiosos, estilo presentación, salesiano, belemitas, en fin. Y nos referimos también además de las directivas de esta institución, a todos los demás actores como son el profesorado, el personal administrativo de la institución educativa también entra a formar parte aquí de este contexto, y también, como es lógico, padre, madre de familia o hijo acudiente. Curiosamente decimos que generalmente uno habla del papá, la mamá y no tanto de lo que hoy están haciendo los abuelos, que por ley sabemos también que cuando los padres de los niños, niñas y adolescentes no pueden responder por ellos, asumen la responsabilidad de protección y económica los abuelos, abuelas y abuelos de los menores, de los niños, niñas y adolescentes que tienen la situación económica digamos, suficiente para que puedan responder por ellos. Hay un punto en el que me estoy equivocando un poco, y es tal vez por la costumbre nuestra de hablar de menores, que hoy por hoy la ley dice no se le debe llamar menores, porque esta es una connotación como de darle una condición de inferioridad. Por eso la palabra menor ya ha dicho la Corte en reiteradas sentencias que se debe referir al niño, niña y adolescente. Bueno, continuamos entonces. Les decía que tenemos una comunidad escolar, varios actores sociales, directivas, profesores, profesoras, administrativos, padres, madres de familia acudientes y obviamente los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el marco legal de esta violencia escolar? El marco legal está determinado en la ley 1620 del 2013. En el 2013 se expide esta reglamentación, digamos, esta ley que fue reglamentada por el decreto 1965 también del 2013, para establecer digamos, cuál es el trámite frente a las situaciones de violencia intrafamiliar o bullying, como se llama más comúnmente. El marco legal, decimos también, parte de que toda institución educativa debe tener aprobado, legitimado y vigente un reglamento llamado Manual de Convivencia. En Colombia, como lo sabemos, desde el punto de vista hermenéutico, desde la interpretación de la norma de la ley, para que una conducta pueda generar una consecuencia, ya sea penal, ya sea disciplinaria, debe estar la conducta descrita en una disposición legal, en un marco jurídico. ¿Qué significa esto? Que los manuales o reglamentos, los manuales de convivencia de las instituciones educativas tienen que tener un procedimiento especial para su expedición. ¿Cuál es el procedimiento de este manual de convivencia de las instituciones educativas? Primero que todo, que sea elaborada en consenso de estos actores sociales. Es decir, hay que hacer las reuniones
con los estudiantes, con las estudiantes, hay que hacer las reuniones y las convocatorias a los padres, madres de familia y acudientes y a la comunidad académica en general, para que como son ellos los que van a padecer o a beneficiarse de estas disposiciones, las legitimen, las conozcan, las aprueben y las hagan valer. Entonces, no puede aparecer de la noche a la mañana un reglamento, un manual estudiantil porque el consejo directivo de la institución lo aprobó. Eso tiene que hacerse como se llamaría con nuestros órganos legislativos el debate, donde los niños, niñas y adolescentes conozcan qué es un manual, qué es un reglamento, sepan qué es una garantía, qué es una prevención, qué es una sanción. Porque es increíble, muchos padres de familia no saben que a su hijo o a su niñita en primaria le abrieron un proceso disciplinario. Imagínense ustedes, los niños, niñas de 9, 10 años enfrentados a unos descargos porque les están haciendo un proceso disciplinario porque jugando pudo golpear fuertemente a alguno de sus compañeros. Y entonces los padres de familia se encuentran con que, ¿cómo así? ¿Cómo así que mi hija, mi hijo, si no ha cumplido siquiera los 10, 12 años, ya se encuentra en curso en un proceso disciplinario? Entonces, si el alumno o el niño, niña o adolescente ingresa por primera vez a la institución, yo les recomiendo que como asesores a veces que somos los maestros, las maestras, los profesores, los docentes, instruyamos a nuestra comunidad frente a eso que significa los derechos humanos, que es la garantía y la protección de esos derechos humanos en el aula de clase, en la institución educativa. Porque a veces pensamos que los derechos humanos están por ahí, en el parque, que están en la casa donde hay una violencia intrafamiliar, o que debemos irlos a buscar en lugares distintos a donde realmente están. ¿Y cuáles son? En este momento es cuáles son los derechos humanos, cuáles son las garantías, la protección que tiene su hijo, su hija, niño, niña o adolescente. Entonces les decía, cuando los padres de familia cambian de colegio a su hijo, a su hija, lo primero que tienen que preguntar es qué manual de convivencia, qué reglamento está vigente, cuáles son las conductas, la tipificación de conductas disciplinarias, cómo se manejan, cuál es el procedimiento que se sigue, para una vez conocerlo puedan asumirlo como estudiantes de estas instituciones educativas. ¿Qué dice la ley 1620 del 2013? Dice que todos los manuales de convivencia deben ser revisados a la luz de estas disposiciones legales, aunada con todo lo que tenga que ver con el Código de Infancia y Adolescencia. Toda la recopilación de los derechos, estas son normas integradas. Hay todo un bloque de constitucionalidad también sobre la protección de los derechos niñas y adolescentes y que deben ser interpretadas y aplicadas de forma integral. Bueno, esta ley 1620 es la que crea en Colombia todo el procedimiento de lo que significa la prevención, la forma de evitar, de prevenir la violencia en los establecimientos educativos. Veamos cómo en un principio en Colombia siempre se habló de una justicia sancionatoria. Hoy por hoy, haciendo un giro a la condición que nos da la Constitución del 91, de que ya no hablamos de un Estado de derecho que priman las leyes, las normas, sino un Estado social de derecho, donde el sujeto, la persona es lo importante. Con mucha más razón nuestros niños, niñas y adolescentes son mucho más importantes que las mismas normas en sí. Entonces, esta reglamentación, que es prácticamente como que la ley se entró al aula de clase. Se entró al aula de clase porque si el profesor, la profesora discrimina a un estudiante porque no puede hablar bien, porque no sabe hablar en público,
porque es de otro color de piel, porque no tiene las habilidades y las destrezas del resto, y le hace una mofa, se burla de él, ya sea el propio profesor o sus compañeros. Eso es a lo que hoy por hoy le llamamos el bullying. La Constitución, desarrollada a través de todas estas leyes y estos decretos, están diciendo: pare ahí. Pare ahí, porque usted hoy por hoy no se puede burlar de la condición de otra persona porque no está de acuerdo cómo habla, cómo piensa, cómo se expresa. Algunos tienen dificultad, algunos padres de familia, algunos educadores. Hay una línea de interpretación en que es de pronto manejar unas buenas relaciones entre los estudiantes, donde no todo debe ser rígido, donde no todo debe ser no te miro, no te toco porque me pueden acusar de bullying. ¿Cuál es el punto neurálgico de interpretar el bullying? Ha dicho la Corte en numerosas sentencias, es la conducta, la actuación que le hace burla de una manera pública a la condición específica de un niño, niña o adolescente. Es decir, si es con referencia a algún defecto físico, que porque es gordito sobre todo, creo que el bullying más común, que ya ni siquiera le estamos dando la atención que se merece, porque ya es costumbre decir el gordo, referirse al gordo, al popocho, al esparramado, al esparcido y todas esas connotaciones de su obesidad. Entonces, ya dicen, no, pero es que es gordito, ¿qué le vamos a hacer? Sí es gordito, pero no por eso genera una burla. Que porque usa gafas. Ese es otra de los puntos que en los niños y niñas se usa muchísimo, cuando la persona tiene algún defecto físico. Entonces, algunos profesores dicen, vamos a manejar la tolerancia. Ojo con esta reflexión. Insisto en que estas no son cátedras de interpretación profunda de normas y leyes, sino de interpretación, de provocaciones de la vida real. Provocaciones para asumir nuestro compromiso social, aún en los establecimientos educativos donde nuestros hijos, hijas, adolescentes, conocidos, hermanos, sobrinos, tíos, pueden llegar a ser víctima de la violencia escolar. Entonces, decíamos, vamos a resumiendo lo que hemos dicho. Uno, que exista un manual de convivencia aprobado, expedido legalmente por el Consejo Directivo de la institución, después de haberlo legitimado con la comunidad académica, padres, madres, tutores o representantes de los estudiantes, de los padres de familia, de los mismos directivos, inclusive algunos de los colegios se hacen asesorar de expertos de psicólogos, de psicopedagogos, de psiquiatras inclusive, porque en Colombia entendemos a veces que el papel del psiquiatra es más para tratar problemas de la mente, y yo creo que no es tanto un problema como tal, sino una asesoría. Bueno, entonces el manual de convivencia debe estar legitimado en todos estos sectores, expedido legalmente, conocido. Hay un compromiso también de que el padre, la madre o el representante firma cuando el estudiante ingresa a la institución educativa. Es decir, se compromete a que lo conoce, lo aplica y lo hace valer como tal. Porque en este manual de convivencia, así como hay toda una descripción de conductas para que se pueda defender el estudiante, también debe existir unos procedimientos para que a los estudiantes que se les inicia proceso por generar ese bullying, sepan también qué hacer. Porque si en Colombia, recordemos los principios constitucionales del debido proceso, de que todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario, con mucha más razón son derechos de niños, niñas, pero que muchos de los estudiantes ya están en un nivel
digamos, de avance en esas situaciones psicoafectivas que los llevan a agredir a sus compañeros, que es necesario que se les dé un tratamiento especial. Pero la ley también habla del tratamiento especial, pero también de la sanción. Y mire cómo muchos niños y niñas de escasos 9, 10 años terminan cancelándosele la matrícula porque el papá, la mamá o su tutor digamos que no apoyó el proceso de formación de estos niños y niñas. Y digamos que no les colocaron la suficiente atención, los abandonan a ese proceso de formación y después se encuentran con que fue cancelada su matrícula, es decir, lo que llamábamos en otra época expulsados de los colegios. Y entonces en una ciudad donde pueden haber 3, 4, 5 colegios, los pueden cambiar, pero si es en un municipio donde solamente hay un colegio o 2, esa situación psicoafectiva del niño, niña, adolescente tiene dos miradas. Por un lado, la víctima, que puede generarle un trauma de por vida, pero también el agresor, que es un niño que seguramente es resultado de la violencia intrafamiliar o de la violencia de la sociedad, que ha sido víctima de abandonos, de hambre y de necesidades, y que después va a replicar su conducta de agresión en el medio educativo en el que se encuentra. Entonces, reflexionemos. Por un lado, hablamos de el escolar, el educando. En derecho diríamos el sujeto o pasivo o activo en un momento determinado del proceso de formación. Y se supone que a los colegios se va a formar, que los derechos humanos aplicables a los niños, niñas y adolescentes son prioritarios, son constitucionales, están por encima de todas las disposiciones. También lo ha dicho los tratados internacionales, también lo ha dicho la Corte, lo han dicho los diferentes fallos, lo dice la doctrina, lo dicen las campañas publicitarias de todos los organismos del Estado. Pero ¿cuál es la realidad en Colombia? Esa violencia escolar, hemos hablado hasta ahora de los profesores, de los alumnos, de los padres y de las directivas. Efectivamente, esta violencia también puede ser generada de el profesor hacia su alumno, hacia su alumno. Cuando el profesor dice, pero ¿por qué no? Porque usted no es inteligente, o mejor, usted porque es tan bruto, usted porque es tan torpe. Pero no le había explicado ya, llevo 5 clases explicándole la fórmula matemática. ¿Por qué no se le graba? ¿Qué tiene en su cabeza? Entonces muchas veces algunos estudiosos de las situaciones de violencia en los establecimientos educativos dicen, claro, violencia horizontal y la violencia vertical. Pero también se ha presentado que esta violencia vertical, que casi siempre se diría de profesor-alumno, especialmente en secundaria, cuando ya los estudiantes son mayorcitos, ya son más adolescentes y ya no tan preadolescentes, ya son de grado 10º, 11, puede ser al contrario, del alumno hacia el profesor. Vemos cómo se ha registrado inclusive la muerte de una profesora por los golpes que le propiciaron unos alumnos. Entonces, a veces también nosotros pensamos que los derechos humanos tienen jerarquías o que tienen un solo sentido o que se genera verticalmente de arriba hacia abajo. No nos acordamos que puede ser a la inversa. Puede ser
horizontalmente también, pero horizontalmente inclusive entre los mismos profesores. Estas son reflexiones, insisto, en mi caso, Mariluz Báez Huescún no tiene verdades reveladas, no viene a pontificar en ninguna de estas cátedras virtuales. Aquí hacemos provocaciones para generar espacios de reflexión donde el televidente o la persona que está, perdón, al otro lado del video, puede decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, siempre lo he dicho, no se trata de que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo conmigo. Pero sí registro por mi experiencia laboral, académica, que muchas veces esta llamada violencia escolar de la que habla la ley 1620 del 2013, su decreto reglamentario 1965, también del mismo año, está en una connotación poco percibida por la comunidad. Y es como los profesores en un nivel horizontal, los profesores entre ellos se maltratan, se gritan, se agreden, se hacen bullying entre ellos mismos. Inclusive muchas veces viene el rector con su ejercicio administrativo a hacerle bullying a los profesores. Pero muchos profesores también terminan haciéndole bullying a los rectores. Y ahí hay otro nivel que se llama un mal comportamiento, un comportamiento equivocado en la comunidad académica del nivel de docentes y directivos docentes que afecta directa o indirectamente al alumno, a los estudiantes. ¿En qué sentido? El ejemplo. ¿Es o no violación de los derechos humanos frente a los niños, niñas y adolescentes tener en un establecimiento educativo docentes que por su conducta le afecten, por su falta de coherencia, afecten la paz y la tranquilidad que debe reinar en un establecimiento educativo? Cuando ven los estudiantes que los profesores en el salón de profesores se tiran las cosas, cuando van por el patio y se contestan mal. Entonces, miremos cómo a veces esa forma como los derechos humanos, como esa convivencia que deberíamos tener pacífica, de comprensión, no sin dificultades, porque entonces no seríamos comunidad de seres humanos, sino de ángeles, y eso es muy difícil. Estamos hablando de situaciones reales, de la vida real de nuestros establecimientos educativos. Pero vemos cómo muchas veces, cuando se habla de esos derechos humanos, no se habla de los derechos humanos, de respeto en todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo, horizontal, verticalmente. Entonces, muchas veces esa violencia escolar entre profesor con profesor, profesor rector, se trasluce o se hace tránsito a lo que se llama el acoso laboral. Aunque el acoso laboral en la normatividad colombiana está dada a partir de jerarquías del jefe, del superior, del patrono hacia el trabajador. En muchas ocasiones también este acoso se puede dar en un establecimiento educativo a nivel de coordinadores, a nivel de directores, en los institutos educativos, instituciones educativas donde hay esos niveles. Entonces, aquí no solamente esta violencia escolar puede tener como sujeto profesor-alumno, decíamos, sino profesor-profesor, alumnos-alumnos, el mismo rector con la comunidad de funcionarios administrativos, de trabajadores administrativos. ¿Quiénes? El guarda de seguridad, la secretaria, los auxiliares administrativos, el pagador, la pagadora, la psicoorientadora, el psicólogo. Entonces, en alguna ocasión preguntaban, ¿y es entonces posible que un pagador o la pagadora de una institución educativa pueda generarle un bullying a alguien en la institución? Claro que sí. Partiendo de la base que el bullying es una falta de respeto a la dignidad, a la condición psicológica, física de una persona, en el ámbito escolar
son actores también que forman parte de esa institución. El pagador, la bibliotecaria o el bibliotecario, el guarda de seguridad, como lo decíamos, porque están en ese contexto. Entonces, es el niño que por alguna razón, vamos a discutir cuál, llega tarde. Y después de 3, 4, 5 veces, es el guarda de seguridad que al abrirle la puerta del establecimiento educativo empieza a lesionarlo psicológicamente, a molestarlo y a decirle el vago, el que no llega a tiempo, usted como siempre, y tomándose una serie de atribuciones, no porque sea el guarda de seguridad, no porque sea el guarda de seguridad, es simplemente porque es una persona, parte de la comunidad educativa, que le está afectando su paz y su tranquilidad.